Esta mañana vamos a estudiar un poquito sobre mucho sobre la resurrección de Cristo. Vamos a empezar una serie de predicaciones sobre la carta de Primera Tesalonicenses. No hemos estudiado esta carta antes porque me costó decir la palabra Tesalonicenses. Es una buena carta. Es una carta muy importante para nosotros. Podemos aprender muchas cosas de esta carta. Y por supuesto es la palabra de Dios. Pero el mensaje de esta carta es bien importante para nosotros hoy en día. Más o menos, el tema de la predicación esta mañana es que al pensar en nuestra salvación, la resurrección de Jesús es el fundamento de una vida radicalmente transformada. Otra vez, al pensar en nuestra salvación, la resurrección de Jesús es el fundamento de una vida radicalmente transformada. La resurrección de Jesús es bien importante para nosotros. Esta mañana vamos a estudiar capítulo 1. Solamente tiene 10 versículos. Vamos a leer el capítulo en un momento. Pero antes de leerlo, yo quiero darles el contexto de esta carta. Pablo escribió la carta con dos otros hermanos, Silvano o Silas y Timoteo. Se lee sobre el ministerio de Pablo en la ciudad de Tesalónica en Hechos capítulo 17, del versículo 1 a 10. Pablo y sus compañeros solamente estaban en la ciudad por semanas, quizás por un mes, pero no por mucho tiempo. Ellos predicaban la palabra fielmente. Algunos creyeron en la palabra. Algunos eran salvos por la predicación del Evangelio, pero en medio de mucha tribulación. Y por la tribulación, Pablo y Silas tuvieron que salir de la ciudad. Y ellos fueron a la ciudad de Berea. Pero en la ciudad de Tesalónica había cristianos fieles. Hermanos que otra vez creyeron en la palabra, que eran salvos, transformados y eran fieles. Sin embargo, aunque ellos eran cristianos fieles, también les faltan algunas cosas en la doctrina y también en la práctica de la doctrina en su vida personal. Entonces, capítulo 1 nos da la historia del buen testimonio de los hermanos fieles. Pero otra vez, también hay problemas en la iglesia. Y otra vez, antes de leer el capítulo, yo quiero aclarar en versículo 1, dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Es decir, es una carta escrita a una iglesia específica, una iglesia local, una iglesia en una ciudad grande. El mensaje, la carta, es para nosotros, pero podemos aprender sobre la importancia de la iglesia local. Hoy en día, lamentablemente, hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no necesito la iglesia. Y esto no es bíblico. No es posible ser cristiano separado de la iglesia local. Es importante. Vamos a ver esto durante nuestros estudios de esta carta. Pero es importante la iglesia local. También, solamente para que sepamos, la ciudad de Tesalónica era una ciudad grande, quizás 100,000 personas en la ciudad. La ciudad era la capital de la provincia de Macedonia. Era una ciudad muy importante,
una ciudad que tenía mucha influencia en la provincia, en el área. Con esto como contexto vamos a leer el capítulo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convierten de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos. Dios Padre, otra vez, te pedimos por tu ayuda para que entendamos lo que tienes para nosotros esta mañana a través de tu palabra. De antemano, otra vez, gracias por la resurrección de Cristo, porque Él vive, también nosotros vivimos. Y oramos todo en el nombre de Él. Amén. Vamos a ver que Pablo está agradecido por el testimonio de nuestros hermanos en la ciudad de Tesalónica. Él está agradecido por su forma de vivir. Porque su forma de vivir, su testimonio, da evidencia de su salvación, la cual los transforma y impacta a los que están en su alrededor. Entonces, una pregunta para usted, una pregunta para usar como una reflexión, para meditar en la pregunta: ¿cuál es la evidencia de su salvación? ¿Cuál es la evidencia de su salvación? Yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien y no sabemos si la persona es cristiana o no. Podemos decir que es una buena persona, él o ella va a los cultos de la iglesia a veces. Quizás escuchamos de un amigo que él o ella es cristiano, pero nos cuesta saber 100% que la persona es cristiana. Entonces, otra vez, una pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es la evidencia de su salvación? En este capítulo vemos buenas cosas.
vemos nuestra posición en Cristo, en Dios. Vemos gratitud, el testimonio de nuestros hermanos, la salvación de nuestros hermanos, la transformación de nuestros hermanos y el impacto de nuestros hermanos. Y todo es por fe. Todo es por la resurrección de Cristo y nuestra fe en Él. Entonces vamos a ver estas cosas. Primero, nuestra posición. En versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Si somos salvos, si usted es salvo, yo puedo decir si usted es cristiano, pero a veces el problema es que por lo menos, más o menos acá en Panamá, todos dicen que son cristianos. Entonces la pregunta es, ¿usted salvo? Si usted es salvo, si usted es cristiano, un creyente verdadero, su posición en Dios es cierta. Pablo dice, en Dios Padre, Dios, nuestro Creador, el Rey del universo, nuestro Padre. Estamos en una familia, la familia de Dios. Tenemos un Padre perfecto, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, nuestro Padre. Y al pensar en el rol de un padre, sabemos que tenemos protección, tenemos cuidado, tenemos provisión en nuestras vidas. Si usted es salvo, usted está bajo la protección, la provisión, el cuidado de un Padre perfecto. Pero más, si usted es cristiano, usted está bajo la autoridad, el gobierno de Jesucristo, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el que tiene toda la autoridad, nuestro amo, nuestro jefe, nuestro Señor. Y por eso no solamente tenemos protección, no solamente tenemos provisión, no solamente tenemos cuidado, también tenemos propósito. Su vida es importante. Su vida tiene propósito. ¿Por qué? Por nuestra posición en Dios. Y antes de pensar en nuestro testimonio, antes de pensar en la transformación de nuestras vidas, es importante que sepamos nuestra posición en Dios. Y Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, una pregunta. Al saber esto, ¿cómo debería ser su forma de vivir? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que estamos bajo el cuidado de un Padre y también bajo el propósito de nuestro Señor? ¿Cómo debería ser diferentes nuestras vidas? Nuestra posición. También gratitud. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. La Biblia dice en Salmo 100, entren por sus puertas con acción de gracias. Colosenses 2 habla sobre nuestras vidas rebosando en gratitud. Si somos salvos,
La gratitud debe ser una parte de nuestra actitud, una parte de nuestra vida. Somos personas de gratitud. Porque entendemos que hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. No porque hemos merecido nada bueno de Él, sino por su gracia, por su amor. Entonces, cada día, cada momento, debemos pensar, gracias a Dios, gracias Dios por tu amor, por tu salvación, gracias por cuidar de mí, gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias por mis pruebas, gracias por todo. Y Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Entonces, una pregunta, ¿es su vida marcada, es su vida identificada por gratitud? También, a pensar en usted, ¿otros pueden darle a Dios las gracias? Creo que es una pregunta fuerte. Pero al pensar en su vida, en su conducta, en su forma de vivir, otros pueden decir, Dios, te doy las gracias por él, por ella. Eso debe ser nuestro testimonio. Pablo dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un resumen de lo que Pablo dice. Pablo dice, nosotros, Pablo, Silvano, Timoteo, siempre damos gracias a Dios por el testimonio de ustedes. Por el testimonio de ustedes. Su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en Cristo. Obra de fe. Cosas que hacemos en dependencia de Dios. Trabajo de amor. Hacemos las cosas, trabajamos porque amamos a Dios y porque amamos a nuestros hermanos en Cristo. Porque amamos a nuestro prójimo. Por amor, por fe, en dependencia de Dios, confiamos en Dios. Porque amamos a Dios. Y porque tenemos un propósito firme, firmeza en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es posible hacer buenas cosas que no son obras de fe, que no son trabajos de amor, que no son basados en una firmeza de la esperanza que tenemos. Es posible predicar sin tener una obra de fe, sin trabajar en amor. Es posible ser una madre, un padre, sin depender de Dios, sin amar a Dios, sin amar a otros. Pero para nosotros como cristianos, como salvos, hacemos obras de fe, hacemos trabajos de amor, porque sabemos que tenemos la firmeza de nuestra esperanza. Cristo viene. Y Él es nuestra esperanza. Nuestro testimonio. Una pregunta. Cuando otros piensen en usted, cuando otros piensen o observen su vida, ¿en qué piensan ellos? Ellos ven nuestras obras de fe, nuestros trabajos de amor, nuestra esperanza en Jesús, o ven otras cosas. Tenemos una posición
en Cristo. Y por eso tenemos gratitud. Pero también debemos ser un testimonio de una vida transformada por Cristo. También nuestra salvación. Pablo dice en versículo 4, sabemos. Una palabra fuerte, sabemos. Él no dijo, pensamos, o es probable. Él dice, sabemos. ¿Qué sabemos? Hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. Es decir, Pablo dice, hermanos, en la iglesia, en la ciudad de Tesalónica, sabemos que ustedes son salvos. Wow, es un buen testimonio. Sabemos que ustedes son salvos. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, amados de Dios, escogidos por Dios. Sabemos que ustedes son salvos. Yo he escuchado, yo he creído y entiendo el concepto que no es posible conocer 100% el corazón de otra persona. No es posible saber 100% que la persona es cristiana. Y entiendo porque a veces hay personas entre nosotros que no son salvos. Pero según Pablo, según este versículo, él dice, sabemos que ustedes son salvos. Y es interesante porque vamos a ver que ellos no eran perfectos, ellos tenían problemas, pero Pablo dice, por el testimonio de ustedes, sabemos que ustedes son salvos. ¿Por qué? Versículo 5. Nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Sabemos que ustedes son salvos, amados de Dios, escogidos por Dios, porque el evangelio vino con palabras. Y esto es importante para nosotros porque a veces pensamos que nuestras acciones son una presentación del evangelio. Que nuestras vidas son una presentación, una proclamación del evangelio. Y claro, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra forma de vivir debe soportar el evangelio. Pero el evangelio, las buenas nuevas, es un mensaje, palabras. Hay que hablar palabras para presentar el evangelio. Y Pablo dice, el evangelio vino con palabras, pero también con poder, el poder de Dios, en el Espíritu Santo. Y con plena convicción. Es decir, Pablo, Silvanio, Timoteo fueron a Tesalónica, predicaron el evangelio, palabras, ¿cómo? En el poder de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo. Eso es como nosotros predicamos el evangelio. El evangelio. Decimos palabras, pero en dependencia del poder de Dios. Como dice Hechos 1:8, las palabras de Jesús. Yo puedo citar el versículo en inglés, pero necesito buscarlo en español porque no quiero decirlo incorrectamente. Hechos 1:8, creo que ustedes saben el versículo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes,
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibirán poder, el poder de Dios, para ser testigos de Jesús. Es como ellos proclamaban el Evangelio en la ciudad de Tesalónica. Y por eso sabemos que ustedes son salvos. La salvación de ellos. Pero también en el medio del versículo 5, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Pablo dice, nosotros, Silvano, Timoteo, yo, sabemos que ustedes son salvos y ustedes, la iglesia, saben sobre el testimonio de nosotros, nuestra forma de vivir antes de ustedes. Ustedes saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes como por el amor que les tenemos. Juan 13, 43, 44 creo. Ellos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Entonces, nuestros hermanos en Tesalónica sabían sobre el fiel testimonio de Pablo por su amor. Entonces, él predicó palabras, él predicó el Evangelio, pero también él demostró amor. Entonces, otra es nuestra posición, nuestra gratitud, nuestro testimonio, nuestra salvación. Cuando el Evangelio es correctamente proclamado por testigos fieles en el poder de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, el resultado es que se hacen discípulos. En versículo 6, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, ellos escucharon la predicación del Evangelio, ellos recibieron a Cristo como su Salvador, y ellos eran imitadores de Pablo, de Timoteo, de Silvano. Discípulos que hacen discípulos. ¿Somos ejemplos para otros? ¿Somos ejemplos para otros? Una pregunta. ¿Es su vida digna de imitar? ¿Es usted un ejemplo para otros creyentes? Ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, sin embargo, con el gozo del Espíritu Santo. Me hace pensar en la información que hermano Eric envió a la iglesia esta mañana sobre una pareja, creo que en el país de Etiopía. Ellos recibieron la palabra en el medio de mucha tribulación. Sin embargo, con el gozo del Espíritu Santo. Ellos están felices. Todavía, si entiendo correctamente, ellos están en medio de mucha tribulación. Sin embargo, con el gozo del Señor. Y eso es la diferencia de la obra de Dios en nuestras vidas. La diferencia de nuestra salvación.
tenemos gozo en el Señor. Pero también ellos eran imitadores de Pablo, de Timoteo, de Silvano. Pero versículo 7. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¿Por qué? Entonces, hay que ver lo que Pablo dice. Ellos eran imitadores de Pablo, de los otros, y ahora ellos, nuestros hermanos en Tesalónica, ellos son ejemplos para otros. ¿Dónde? En Macedonia y en Acaya. Provincias grandes. Podemos pensar en Panamá Oeste y Coclé. O podemos pensar en Panamá Oeste y Panamá. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ahora queremos imitar a hermanos fieles. Queremos imitar a nuestro Señor. Pero somos ejemplos para otros. Otras personas en Panamá Oeste, en Coclé, en Panamá, ¿ellos saben sobre nuestro testimonio? No sé. Pero para ellos, nuestros hermanos en la ciudad grande de Tesalónica, su testimonio, su ejemplo, había escuchado en otras provincias, en otras partes del mundo de este tiempo. En mucha tribulación y con el gozo del Espíritu Santo. Y ahora ellos son ejemplos. ¿Cómo sabe Pablo que ellos son ejemplos para otros? En versículos 7 y 8 otra vez. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado. No era solamente que, esas personas son diferentes. No es que ellos proclamaron el Evangelio, la palabra de Dios. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pablo dice, nosotros como misioneros no tenemos que predicar el Evangelio en esta parte del mundo porque ya las personas saben por el testimonio de ustedes. Transformación, una vida transformada, la diferencia que hace nuestra salvación. No somos los mismos que antes de nuestra salvación. Somos diferentes por la gracia de Dios. Transformación. No tenemos que proclamar el Evangelio en esta parte del mundo. Fuimos a Coclé, pero ya ellos saben del Evangelio porque sabemos de los hermanos de Iglesia Bautista de Costa Verde. Ellos ya han predicado el Evangelio entre nosotros. Un buen testimonio. Una evidencia de una transformación. ¿Cuál era la evidencia de la transformación de ellos? Versículos 9 y 10, disculpe. Pues ellos mismos cuenten acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convierten de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La evidencia de la transformación era que la manera en que recibieron a Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos escucharon la palabra, ellos recibieron la palabra, pero no solamente recibieron la palabra, el Evangelio, pero también ellos recibieron a Pablo, Silvano y Timoteo.
una evidencia de una vida transformada. Pero también porque ellos se convierten de los ídolos a Dios para servirlo. Su vida es diferente. No vamos a servir a otras cosas, ahora solamente vamos a servir a Dios. ¿Quién? A Dios vivo y verdadero. Hay solamente un Dios. Y porque ellos esperaron a Jesús. Una pregunta. ¿A quién o qué sirve usted? ¿A quién o qué sirve usted? Espero que nuestro testimonio es que servimos a Dios, el único Dios, vivo y verdadero. Hay personas que sirven buenas cosas, quizás a la familia, un buen trabajo. Hay personas que sirven malas cosas. ¿A quién servimos nosotros? ¿Qué servimos nosotros? La respuesta debe ser, servimos a Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y debe ser nuestro testimonio. Yo quiero llamar la atención a una cosa más en versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es interesante lo que Pablo escribió, porque tiene sentido decir solamente, escuche esto, esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Sería la verdad. O también esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sería la verdad también. Sin embargo, Pablo escribió, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús. Este versículo, esta frase es llena de verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y también Él resucitó de entre los muertos. La resurrección. Jesús no es solamente un hombre normal, un buen hombre. Él no es solamente alguien quien murió. Él es Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y Él resucitó. Él es 100% Dios. Él es 100% hombre. Y porque Él resucitó de entre los muertos, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. La resurrección es el fundamento de una vida transformada. Y todo eso es por nuestra fe en Cristo. No es posible transformarnos a nosotros mismos. No es posible cambiarnos. No es posible convertirnos en mejores personas. No es posible hacer buenas cosas para merecer el amor, la gracia de Dios. No es posible hacer buenas cosas para llevar un buen testimonio, para demostrar una vida transformada. Y por eso hay esperanza para cada uno de nosotros.
nuestra transformación es posible porque Dios nos ama y porque Jesús murió por nosotros y porque Él resucitó de entre los muertos. Y por eso vivimos por fe. Fe en nuestro Dios. Otra vez, como Pablo escribió en versículo 8, la fe de ustedes en Dios. Entonces, que nosotros tengamos un testimonio de una vida transformada, que los demás pueden decir, no sabemos cuál es la diferencia, hemos escuchado algo sobre Dios, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, pero sabemos que es nuestra fe en Dios. Una vida transformada. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, por salvarnos. Gracias por transformarnos. Que nosotros llevemos un buen testimonio. Para que seas glorificado a través de nuestras vidas, para que los demás puedan escuchar las buenas nuevas. Para que nosotros seamos fieles. Y confesamos que dependemos de ti en cada momento. Que nosotros andemos por fe. Fe en ti, fe en tu Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah, I've come so far from open arms.